ver, ¿es posible que un gobierno use la lluvia como un arma de guerra? ¿Suena a peli de ciencia ficción, a que sí? Pues agárrense, porque esto no es una película, pasó de verdad. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un programa súper secreto de la Guerra Fría que, literalmente, convirtió el monzón en un arma. La pregunta es directa, sí, pero es que la respuesta no es ninguna teoría de la conspiración, es historia y está documentada. Así que vamos a ver exactamente cómo lo hicieron, por qué funcionó y qué consecuencias tuvo para el mundo entero. Y para que entendamos la gravedad, el miedo que generó todo esto, no hay nada como esta frase del senador Claiborne Pell. Ojo, que la dijo en una sesión secreta del Senado y captura a la perfección el pavor que rodeaba a uno de los secretos militares mejor guardados de la época. Vale, vamos al lío. Nos vamos a 1966, en plena Guerra de Vietnam. En ese momento, el Pentágono activa en secreto un proyecto tan audaz como polémico, uno que pretendía darle al ejército de Estados Unidos el control sobre el propio clima. Casi nada. El nombre en clave era Operación Popeye. Y no tenía nada que ver con las espinacas. Era un programa militar clandestino diseñado con un único propósito: alargar artificialmente la temporada del monzón allí, en el sudeste asiático. El objetivo puramente estratégico: hacer la vida imposible al enemigo, paralizar sus líneas de suministro. Pero, a ver, ¿cómo se hace algo así? ¿Cómo se fabrica la lluvia? Pues la tecnología detrás de todo esto se llama siembra de nubes. Es como darle un empujoncito a la naturaleza para que desate todo su poder. La idea es simple: se esparcen por el aire partículas diminutas, como yoduro de plata, que actúan como si fueran imanes para las gotitas de agua que están flotando en las nubes. Hacen que se junten, que cojan peso y al final, ¡pum!, caen en forma de lluvia torrencial. Vale, ya tenemos la teoría. Pero lo realmente alucinante es ver cómo esta idea científica se llevó al campo de batalla. Porque esto no era un experimento en un laboratorio, ¿eh? Era una operación militar en toda regla, sistemática y con unos objetivos clarísimos. El proceso era sorprendentemente directo. 3 pasos. 1. Aviones de transporte se colocaban justo encima de las nubes de tormenta. 2. Encendían unos botes especiales que soltaban el yoduro de plata sembrando la nube. Y el tercer paso era simplemente esperar y dejar que la física hiciera el resto. ¿Y el resultado? Pues será devastador para la logística del enemigo. Imaginaos, ríos que se desbordan, caminos que se convierten en barrizales imposibles de cruzar. La selva de repente se volvía en su contra. Se trataba de crear un obstáculo natural donde antes no existía, usando el propio clima como si fuera un arma más. Claro, todo esto tenía un precio. La Operación Popeye costaba unos $3,6 millones al año. Para que nos hagamos una idea, si ajustamos la inflación, eso serían hoy unos $23 millones anuales. Una inversión bastante seria. ¿Pero funcionaba? ¿Valía la pena esa inversión? Pues vaya si funcionaba. Según los informes que se desclasificaron años después, las pruebas eran alucinantes. El 82% de las nubes que sembraron acabaron soltando lluvia. O sea, la técnica no solo era posible, era un éxito rotundo. De hecho, los propios documentos oficiales describen la operación como excepcionalmente exitosa. Pero hay una frase, una descripción que es la más inquietante de todas, la que la califica de demasiado exitosa. Y esto da que pensar, ¿eh? Sugiere que los resultados eran tan potentes que se volvían impredecibles, casi imposibles de controlar del todo. Como es lógico, un secreto de este calibre no se podía guardar para siempre. Y cuando la verdad salió a la luz, el mundo no solo reaccionó, sino que lo hizo con una rapidez y una contundencia que no se veían muy a menudo. Fijaos en la cronología. En 1974, la historia se filtra a la prensa y, claro, provoca una alarma mundial. La caja de Pandora, de la que hablaba el senador Pell, se había abierto de par en par. Y es que en apenas 3 años desde la filtración, las dos superpotencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, ya se habían puesto de acuerdo en que había que ponerle freno a esto. Y de ese consenso histórico nació la Convención sobre Modificación Ambiental, o ENMOD. La definición se hizo a propósito muy amplia, para prohibir el uso militar de estas técnicas si los efectos eran, y cito, extensos, duraderos o graves. Querían cortar de raíz cualquier intento futuro. Pero, y esto es clave, el tratado no prohibió la tecnología en sí. De hecho, permite explícitamente su uso para fines pacíficos. Cosas como la agricultura, la lucha contra la sequía o la gestión del agua no solo están permitidas, sino que se anima la cooperación científica en estos campos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué ha pasado con esta tecnología?
Pues lejos de desaparecer, la siembra de nubes ha evolucionado, pasando del secretismo militar más absoluto a convertirse en una herramienta civil que se usa en todo el mundo. Hoy en día esta técnica es una práctica habitual en un montón de sitios. Se utiliza, por ejemplo, para aumentar las nevadas en California, para ayudar a los agricultores a combatir la sequía en la India, y China, de hecho, tiene el Programa Nacional de Modificación del Tiempo más grande del planeta. Ahí es nada. Pero aquí está la paradoja. Todas estas actividades, aunque sean pacíficas, muchas veces operan sin una supervisión global clara. No hay un organismo que vigile los efectos acumulados a largo plazo. La historia de Popeye fue justo eso, una advertencia sobre las consecuencias imprevistas, una lección que hoy sigue más vigente que nunca. Y bueno, antes de terminar, es fundamental aclarar una confusión súper extendida. Mucha gente mezcla la Operación Popeye con otro programa que genera muchísima especulación y teorías de la conspiración, el famoso proyecto HARP. A ver, es fácil entender por qué se mezclan, ¿eh? Ambos son proyectos de Estados Unidos que trabajan con la atmósfera. Pero las diferencias son cruciales. Popeye, un proyecto militar real, operativo, que sí modificaba la lluvia de forma local y sobre todo comprobable. HARP, una instalación científica, ahora civil, que estudia la ionosfera para, entre otras cosas, mejorar las comunicaciones por satélite y el GPS. Dicho de otra forma, para que quede súper claro, lo de la Operación Popeye es historia militar verificada, desclasificada. En cambio, no existe ni una sola evidencia creíble de que HARP pueda alterar el clima. Su conexión con terremotos o huracanes es, a día de hoy, simple y llanamente especulación. En definitiva, la historia de la Operación Popeye es un recordatorio brutal de que la humanidad tiene la capacidad de influir en el clima. El Tratado ENMOD no fue una reacción exagerada, fue una salvaguarda necesaria, como un cortafuegos ético para el futuro. Y hoy, mientras la tecnología de geoingeniería avanza a pasos de gigante y la presión del cambio climático aumenta, la pregunta de aquel entonces vuelve con más fuerza que nunca. ¿Estamos realmente preparados para usar estas nuevas y poderosísimas herramientas de forma responsable? ¿O vamos a volver a abrir la caja de Pandora?